Gusto saludar esta mañana a Fernando Alanís Ortega, presidente de la Camimex, la Cámara Minera de México. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Me da mucho gusto volverte a saludar a ti y a todo tu auditorio. Un gusto, Fernando. Y bueno, pues evidentemente el tema es la desaparición de la Subsecretaría de Minas, pues que en el contexto de la fuerte austeridad que está impulsando el gobierno federal, bueno, pues se ha tomado esa decisión. Preguntarte, pues, cuál es el posicionamiento de la Cámara y sobre todo, pues, por qué era importante para ustedes tener esta subsecretaría. Sí, cómo no, Rodrigo, con mucho gusto. Fíjate que desde hace 4 sexenios venía el sector minero empujando fuertemente para tratar de buscar que se diera una subsecretaría para hacer el puente de comunicación entre el sector minero y el gobierno. Y no habíamos logrado, no habíamos tenido éxito. Desde el presidente Vicente Fox empezamos a tratar de convencer sin éxito. Y fue realmente hasta ahora, a la entrada del presidente López Obrador, que la secretaria Graciela Márquez, pues tuvo claro o tuvo claridad en entender la importancia que tiene el sector minero. Y por eso nos sentíamos muy contentos de que finalmente teníamos una subsecretaría que funcionó muy bien. Realmente, como Francisco Quiroga, el que estuvo a cargo de la subsecretaría de Minas, hubo muy buena comunicación, hubo un trabajo, yo te podría decir, excelente de parte de él, un funcionario muy comprometido, que ayudó tanto en la comunicación interna con el gobierno federal, como también a impulsar y a sacarle lo mejor a la minería, subiendo estándares, consolidando a todo el sector. En fin, realmente es un trabajo muy bueno que se pudo hacer con él y sí estamos de pésame por esa decisión, porque nosotros consideramos que el sector minero, siendo 2% del PIB nacional y el 8% del PIB industrial, y con todo un gran potencial de crecimiento, requería de una interlocución de alto nivel. Ahora, digamos, ¿cómo vislumbran que se va a dar ahora la interlocución sin la subsecretaría? Porque finalmente, pues ya, como lo mencionas, pues estaban acostumbrados desafortunadamente. Sí, no tenemos claridad todavía. De hecho, es algo que están por definir. Nosotros estamos esperando, estamos solicitando ya una reunión con la secretaria de Economía, justamente para ponernos de acuerdo, para ver cómo requiere ella que trabajemos en conjunto. Anteriormente se manejó como una coordinación en los sexenios anteriores. No sé si vamos a regresar a un esquema similar. Hoy ella trae en mente algo diferente. Yo espero que en los siguientes días eso pueda definirse. ¿Y cuáles son los temas que tienen pendientes en esta coyuntura? Me ha llamado la atención que en algunos momentos, en las semanas recientes, el presidente pues ha jactado diciendo pues no hemos dado nuevas concesiones mineras y lo tiene como un punto, diría, más político en su agenda, pero finalmente lo que tú me dices, Fernando, es que tenían un buen nivel de interlocución y eso es positivo. ¿Cuáles son los temas que hoy están urgentes, digamos, en la relación del sector minero con el gobierno federal? Bueno, uno es justamente el que mencionas, cómo poder posicionar cuáles son los datos duros reales del sector minero, cuál es la verdadera imagen que tiene el sector, un sector altamente comprometido con el desarrollo, no solamente económico, sino social. Tú sabes que estamos en zonas muy alejadas de las zonas urbanas, donde se requiere generación de empleo, donde se genera infraestructura, donde se genera educación, salud, y eso es lo que lleva la minería a todos esos sectores. Temas pendientes hay varios. Está, pues, nosotros quisiéramos justamente que se hiciera una política pública con el objeto de aprovechar la gran ventaja que tiene el país en sus recursos naturales y poder hacer un aprovechamiento sustentable de ellos y posicionar a México como un verdadero país del que estemos orgullosamente, que tengamos un sentido de orgullo por ser un país minero. Y política pública que dé certidumbre, política pública que dé claridad. Las inversiones mineras son cuantiosas y de muy largo plazo de recuperación y se necesita tener esa certidumbre para seguir atrayendo las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y seguir impulsando a este sector. Y más ahora, Rodrigo, que tú bien sabes que lo que se necesita son inversiones, se necesita reactivar la economía mexicana y el sector minero sin duda puede ser punta de lanza al respecto. Y entender, Fernando, ya me decía, representa el 2% del PIB. En términos de empleos,
¿Qué significa? Porque como lo mencionas, cuando van a una comunidad apartada, pues tienen que llevar toda la infraestructura y eso finalmente, yo sé que las empresas mineras operan con buenos estándares y llevan escuelas, en fin, porque saben que viven en conjunto con la comunidad, ¿no? Es decir, no a costa de la comunidad y eso siempre es clave y sobre todo en zonas en donde muchas veces los gobiernos estatales, incluso federal, no llegan. Entender cuál es el universo, digamos, de personas que comprende el sector minero en México. Sí, claro, mira, en forma directa se generan 379,000 empleos directos, esos son datos del Seguro Social, y en forma indirecta a través de todas nuestras cadenas de suministros de proveeduría, estamos hablando de 2.1 millones de personas, o sea, en total 2.4 millones de personas entre las directas e indirectas. Eso es todos los que conformamos al sector minero. Por otro lado, entender cómo se han comportado los precios de lo que México produce, obviamente oro, plata. ¿Cómo están los precios y cuál es el panorama que tienen en esta primera mitad del año, entendiendo pues que estamos en una recesión enorme? Sí, mira, metales preciosos, como bien lo dices, el oro y la plata, México es el principal productor de plata, el número uno ya por muchos años. Oro y plata han tenido un repunte, más por razones de la incertidumbre que hay en el mundo por la pandemia, que por alguna cuestión de fundamentos. La plata es un metal que su 50% de su uso es industrial y el otro 50% es de atesoramiento. Entonces, ahorita ante incertidumbre, en momentos de crisis, pues la gente se refugia en los metales preciosos. Y esa es la razón. ¿Cuánto va a durar? No te podría decirte. Pero eso es lo que ha impulsado el precio de los metales preciosos, pero te repito, pensamos nosotros que es algo temporal. Metales básicos como cobre, plomo, zinc, aluminio, tuvieron una caída muy fuerte de 20% y 15% en ese rango a principio de año, porque China es el país tractor, el país que consume la gran mayoría de todos estos metales industriales. Al paralizarse la industria en China a principio de año por la pandemia, pues se frenaron. Poco a poco han ido recuperando precio, no están todavía a los niveles del año pasado, pero pues ahorita ya están, si anualizamos los precios, estamos hablando que traen entre 12 o 13% de menos valor que lo que tuvieron el año pasado. Esperamos que poco a poco se sigan recuperando en la medida que China sigue ya trabajando a capacidad toda esa industria. Y el otro tema que te quiero preguntar, Fernando, es cómo afecta al sector minero la inseguridad, porque esto que mencionábamos, que es una virtud en términos de ir muchas veces a lugares lejanos en donde no hay infraestructura y el sector minero la lleva, pero también los colocan en una situación vulnerable frente a la inseguridad. ¿Cómo está esa parte? Sí, es correcto lo que dices. El tener operaciones en zonas remotas, pues sin duda tiene sus ventajas y sus desventajas, y la inseguridad es una desventaja. Justamente uno de los programas que se puso a funcionar con la subsecretaría fue una mesa de seguridad con las autoridades federales, que esa va avanzando. Yo creo que ha habido muy buena comunicación. Hemos visto muchas ganas de parte de las autoridades de proveer un servicio adecuado de cuidado como debe de ser, para proteger a nuestra gente, a nuestras instalaciones, el libre tránsito tanto de productos como de insumos. Creo que hay avances, hay que seguir impulsando ese diálogo en esas mesas y ver las acciones de compromiso por parte de la autoridad, que se ven que hay muy buenas intenciones y esperamos que esas intenciones se concreten ya en acciones específicas. Por último, preguntarte, ¿qué le das al público? Porque a veces el sector minero tiene mala reputación, brevemente porque me queda un minuto, pero ¿cuál sería la concepción errada que suelen tener el gran público, digamos, de ustedes del sector minero? Mira, sí, desgraciadamente hemos fallado en comunicar adecuadamente, en posicionar la verdadera imagen de la minería. La minería hoy es una minería sustentable, es una minería socialmente responsable, una minería fiscalmente inclusive también que cumple con todos sus compromisos y quizás por la misma operación remota que tenemos no nos conocen adecuadamente. Tenemos que saber comunicar de una mejor manera, más efectiva, lo que realmente hacemos nosotros en nuestro sector. Pues aquí tienes un micrófono y todo el sector minero para comunicar esto y sobre todo pues ojalá que no